No todas las madres aman a sus hijos abnegadamente, hermanas. Algunas tenemos la suerte de tener una madre que es una pesadilla. Pero no conforme con eso, a veces nuestros papás nos ponen al lado a una madrastra, la cual, en vez de ayudarnos, nos destruye la vida. Como en mi caso, que mi madrastra se metió con mi marido. Tal parece que algunas personas vinimos a este mundo a sufrir. Y este es mi caso. Mi mamá nos abandonó cuando éramos muy pequeñas, mi hermana y yo. El pretexto que ella nos puso fue porque mi papá le había sido infiel. Pero no, hermanas, no fue así. Fue todo lo contrario. Mi mamá nos abandonó porque en el trabajo se había enamorado de uno de sus compañeros. Éramos muy chiquitas cuando esto sucedió. Por eso casi no recordamos mucho. Así que nos quedamos a cargo de mi papá y de mi abuelita, la mamá de mi papá, los cuales trataron de hacerlo mejor para que nosotros saliéramos adelante, sobre todo recalcándonos que no siguiéramos el ejemplo que nos había dado nuestra mamá. Para ellos era muy importante borrar la huella que había dejado mi madre, ya que, hermanas, mi papá dicen que sufrió muchísimo y le costó mucho trabajo reponerse, pero cuando conoció a esta otra persona, pues se repuso y muy rápido. Ya habían pasado unos años. Cuando la conoció a ella fue como un choque, un cambio muy, muy drástico. Esta señora ya tenía hijas cuando conoció a mi papá. Era una persona que se había dejado de su marido. Entonces empezaron a salir. Al principio a mi abuelita, ella pues como que no le agradaba mucho, no le caía muy bien, pero la tenía que aceptar, todo por ver a mi papá un poco lejos de la depresión que le había causado el abandono de mi madre. Durante esos años no supimos nada de mi mamá. Al menos eso era lo que nos hacía creer mi papá. Nos había dicho que ella se había ido a Estados Unidos, pero como estaba en otro país, pues no nos podía hablar por teléfono, pero que nos quería mucho y bueno, creo que eran cosas para que no nos hicieran daño. Así que crecimos esperando el milagro de que algún día mi mamá nos fuera a llamar. Es por eso también que nosotros al principio pues no aceptábamos a la pareja de mi papá porque sentíamos que de cierta manera estábamos traicionando a mi mamá, que en algún momento ella llegaría de Estados Unidos y no iba a encontrar su lugar desocupado. Así que nosotras teníamos que cuidar el lugar que ella había dejado para que mi papá no metiera a otra mujer. Pero por más que hicimos y deshicimos, no fue así, hermanas. Mi papá tenía que rehacer su vida y ahora que ya estoy mayor lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué lo hizo con esa mujer, que prácticamente solo vino a destrozarnos la existencia. Cuando nosotros entramos a la secundaria, ellos ya vivían juntos y para el colmo se había traído a sus hijas, que déjenme les digo de paso, no son buenas personas tampoco, están criadas por la misma mujer. Así que bueno, la mujer esta empezó a dividir el gasto de la familia. El gasto que le daba a mi papá, que era para nosotras, también se dividía en las otras dos hijas de esta persona. Y ojo aquí, déjenme les digo algo. Esta mujer era mucho más joven que mi papá. De hecho, cuando se los encontraban en la calle o en algún lado, le decían a mi papá que sí era su hija mayor. Y mi papá sonreía un poco avergonzado, pero siempre andaba de arriba para abajo. Y a sus hijas, déjenme les digo, a las hijas de esta mujer las presentaba como si fueran sus hijas propias. Al principio sí nos causaba mucho, pues ¿cómo les diré? Es que no era envidia, hermanas. Era como si eso nos doliera, como que aparte de estar traicionando la memoria de mi mamá que algún día regresaría, a nosotras nos estaba haciendo de lado al decir que esas hijas también eran de él, cuando no eran así. Ya habíamos perdido a una mamá y ahora estábamos perdiendo a nuestro papá. De esa manera nosotros lo entendíamos. Pero al ser esta chica más joven que mi papá, pues él andaba embobado con ella. Hacía de todo para que ella no se enojara, aún incluso si tenía que estar en contra de nosotros para que ella estuviera contenta. En fin, hermanas, pasó el tiempo. Esta mujer ya no pudo tener hijos con mi papá porque ya se había ligado por sus dos hijas anteriores. Así que nada más en la casa éramos los de mi papá y los de ella. Y la verdad fue muy incómodo porque teníamos que compartir nuestra recámara con dos niñas ajenas a nosotros. De dormir en dos camas separadas empezamos a dormir en literas o en camas con segundo piso. Todo para ahorrar espacio, que pudiera entrar su ropa, que pudiera entrar las cosas de su escuela, libros. Ya se han de imaginar el gran cambio que tuvimos. Mi abuelita se ofrecía que nosotras nos fuéramos a dormir al cuarto de ella y que mi papá hiciera su vida, pero que a nosotros nos apartara, porque no le caía muy bien esa mujer. Pero hasta con eso, hermanas, esa mujer puso a mi papá en contra de mi abuelita, y ya se han de imaginar. Desafortunadamente, mi abuelita falleció de cáncer, y en ese momento nos sentimos más solas que nunca, ya que mi papá estaba enfocado en esa mujer y esas hijas nuevas. Y bueno, hermanas, después de todo esto que ya les conté,
Pues obviamente yo no me sentía a gusto en mi casa. Quería salirme de alguna manera, escaparme de todo eso que me hacía sentir triste y mal. Aunque por una parte tampoco quería irme, porque mi hermana estaba ahí. Pero entre las dos dijimos que cuando pudiéramos íbamos a encontrar un marido que nos sacara de la casa de mi papá y donde estaba esa mujer, para no seguirla soportando, porque dentro de nosotros le seguíamos faltando el respeto a la memoria de mi mamá. Y han de decir, qué egoísta, de seguro tú eres de esos hijos que les hace la vida imposible a las madrastras, solo porque quieren tener siempre presente a su mamá. Pero no, hermanas, no es así. Incluso mi mamá ni siquiera nos llamó durante todo ese tiempo. Se olvidó de nosotras, como si nunca nos hubiera traído al mundo. Y bueno, hermanas, así fue como yo conocí al papá de mis bebés, del cual me enamoré. Y obviamente, al estar enamorada y falta de amor y de figura paterna, pues quedé embarazada muy rápido. Él se hizo responsable de mí y del bebé, el primero que tuvimos. Al estar mi abuelita pues ya en otro plano, su casa quedó vacía, hermanas. Y mi papá sí se decepcionó cuando yo salí embarazada porque no terminé de estudiar. Pero me dijo que pues él iba a estar más tranquilo si nosotros vivíamos en casa de mi abuelita. Eso haciendo referencia a mi hermana, a mi pareja, a mi bebé y a mí. Y hasta ese punto pues aceptamos. De alguna manera habíamos conseguido librarnos de ella y de esa casa, de esa familia, aunque ahí estuviera mi papá. Debo de aclarar que mi pareja es unos años mayor que yo. Así que con eso pues no había problema, él ya trabajaba y de cierta manera yo siento que también lo busqué en él porque buscaba la imagen paterna que había perdido cuando llegó esta mujer a mi casa. Para que se den una idea, mi pareja y la pareja de mi papá se vienen dando más o menos un llegue entre edades. Es más o menos la misma generación. Y bueno, ya no voy a ahondar más en pequeños detalles que yo creo, hermanas, que a ustedes no les interesa. Ustedes quieren saber cómo fue que ella se metió con mi marido, porque las conozco y sé que les gusta el chisme. Y bueno, le vamos a decir marido porque no estábamos casados. El chiste, hermanas, fue muy fácil, ni siquiera fue cosa del otro mundo. Al estar la casa de mi abuelita y la casa de mi papá pues tan juntas, o bueno, el cuartito que hizo mi papá tan juntas, obviamente la convivencia pues era inevitable, ya que todo era parte de un mismo terreno y teníamos que vernos las caras, aunque no quisiéramos, hermanas, teníamos que soportar a esa mujer. Y sí, yo cada que la veía sentía una mala vibra. El chiste aquí fue, hermanas, cuando yo tuve a mi segundo bebé. Cuando esto sucedió, ya había pasado un tiempo, como lo han de suponer. El pretexto aquí, hermanas, era que mi madrastra, supuestamente y muy bajita la mano, pues empezó a ser más atenta conmigo por mis bebés. Sobre todo, hermanas, cuando di a luz. Ahí ella supuestamente se encargó de cuidar mi cuarentena y yo sospecho que ahí fue donde inició todo el borlote entre ella y el papá de mis bebés. Miren, hermanas, a mí me hicieron una cesárea y era la segunda y pues fue muy pesado para mí. Para esto, pues mi papá seguía trabajando bastante porque obviamente tenía que mantener 2 niñas más que no eran sus hijas. A mí ya no me mantenía porque ya vivía pues con mi pareja y él pues compraba las despensas y las cosas de la casa. Y supuestamente a mí esta señora me venía a ayudar pues con lo de mi parto y así porque mi mamá hasta esos momentos tampoco daba señales de vida y habían pasado muchos años, hermana. El chiste aquí es que se supone que en lo que ella me ayudaba, pues mi marido a veces tenía que ir a preguntar por el té que ella me daba o por algunas cosas que no sabíamos acerca del bebé. Se supone que le preguntamos a ella porque pues es la mujer de experiencia, ¿no? El chiste aquí, hermanas, es que supuestamente él iba a casa de ella a pedirle algo cuando se ofrecía. Pero en una ocasión, hermanas, yo había salido para la vacuna de mi bebé. Así que obviamente me iba a tardar porque iba a buscar una vacuna que no encontraba en los centros de salud. Así que anduve dando vueltas. El chiste aquí, hermanas, es que supuestamente él se había ido a trabajar, mi papá ya se había ido a trabajar y todos pues andábamos en nuestras vueltas. La única que se había quedado ahí era mi madrastra. Cuando yo regresé de las vacunas, me llevé una sorpresa y no les puedo decir que era grata, ya que mi marido me decía que por dónde venía y me iba así como pues preguntando qué cosas hacía muy insistentemente, lo cual me hizo dudar. Así que decidí llegar de sorpresa. Le dije que todavía faltaba mucho y que no había encontrado pues la vacuna, lo que se ocupaba y todas las cosas. El chiste, hermanas, y para no hacerles el cuento más largo, cuando yo llegué me los encontré haciendo el chucu chucu. Y no les puedo contar más porque ustedes ya saben que a mí me censuran por todo.
El chiste es que yo los encontré en la casa de mi papá mientras mi papá trabajaba haciendo el chucu chucu. Y fue algo realmente espeluznante. Hermana, se hizo un relajo, volaron pelucas, volaron chanclas, volaron monederos, voló de todo entre la mujer y yo. Obviamente yo le hablé a mi papá para contarle todo, él llegó a la casa, ella lo negó. Y pues la cosa terminó muy fácil y simple, hermanas. Mi papá terminó corriéndonos de la casa. A lo que yo le dije es que ¿por qué me corría a mí? Sí, pues yo no tenía la culpa y mis hijos tampoco. Así que el chiste se quedó en que él se iba a ir de la casa y yo me iba a quedar ahí. Eso sí, la santa de su esposa no se iba a ir. Pues así nos quedamos durante un tiempo, hermanas, hasta que yo volví a descubrir que mi ex, el papá de mis hijos, se iba a meter nuevamente a la casa de mi papá, pues para que ellos tuvieran su momento. No podemos decir nada más. Y pues mi papá no entiende, hermanas, no me quiere creer. Yo sé que eso sigue pasando hasta el sol de hoy, pero no ha habido poder humano que haga entender a mi papá que su mujer lo sigue engañando. Y con el papá de mi bebé. Ya le dije a mi papá que hay que poner cámaras y cosas para revisar, pero él dice que no porque su mujer se puede molestar por la falta de confianza. Háganme el bendito favor, ahora supuestamente es falta de confianza, hermanas. Pareciera que mi papá está hasta atontado por esa mujer. Se me hace como que muy raro que le crea ciegamente en todo, hermanas. Pero bueno. De mi ex, miren, ni vale la pena mencionarlo. Lo que él hizo fue algo que realmente me generó un desconcierto y bueno, no puedo utilizar la palabra aquí, pero me generó una sensación de algo estomacal que se han de imaginar. El chiste aquí, hermanas, es que yo con él pues ya ni regresé. Aunque él sigue insistiendo, yo la verdad ni lo pelo después de ver las cosas que vi. ¿A quién se le ocurre? Y lo que sí me da ñañaras es que ella se mete con mi papá. Bueno, dejemos eso de lado. El meollo del asunto aquí es que adivinen quién regresó. Y ahora con miras de ser abuela. Pues sí, como lo han de imaginar. Regresó la responsable de todas mis desgracias y desdichas. Y regresó buscando ayuda y dinero. Ahora resulta que necesita que mi hermana y yo le ayudemos económicamente y hasta mi papá. Porque pues regresó de Estados Unidos y no tiene nada de dinero. Ella se fue y le estuvo mandando el dinero al hombre porque el hombre con el que huyó ni siquiera se fue con ella. Según le mandó dinero para hacer una casa, pero no hizo nada para ella. La casa la hizo porque el hombre ya tenía otra mujer acá. Ay, miren, la verdad es que esa es otra historia que si quieren yo se las cuento, pero mi mamá se quedó con una mano delante y otra atrás. El chiste, hermanas, es que ahora mi mamá quiere que la apoyemos económicamente y que la recibamos en casa de mi papá, pero de nuestro lado, o sea, del lado que nos dejó mi abuelita para que ella no se vea ahí con la mujer, aunque estamos en el mismo lugar. Y la verdad me da mucha lástima porque ahora que regresó mi mamá pues ya está grande y está pues un poco acabada y sin dinero. Me gustaría saber qué harían ustedes en mi lugar. ¿Qué consejo podrían darme? ¿Será que está bien que acepte a mi mamá en la casa de mi abuelita? Ojo, aquí mi mamá no sabe que esta mujer se metió con el papá de mis hijos y pues no le queremos decir nada para no generar un conflicto más grande. Pero ¿qué harían ustedes, hermanas? ¿Recibirían a su mamá de vuelta después de que las abandonó?